Historia negra de los papas. Los papas católicos más perversos y crueles de la historia. Los papas católicos han sido hombres santos, como suele llamársele, o tal vez siervos del mismo Lucifer. Estudiemos algo de su historia. Amigo, amiga católico o católica, usted debe saber toda esta inamovible verdad histórica y no olvide esta sabia frase: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Las historias de estos papas creo que dejan pálido hasta el más aventurado psicópata, al punto que se llegó a decir: si hay un infierno, Roma está construida sobre él. El carácter y la moral de muchos de los papas nos revela claramente que no son los sucesores de Cristo ni de Pedro, sino sucesores de un sacerdocio pagano. Muchos de los papas fueron tan depravados en sus acciones, que los que no profesaban ninguna religión, se avergonzaban de ellos. Pecados tales como el adulterio, sodomía, violación, asesinato y alcoholismo, han sido cometidos por muchos papas a través de la historia. Estamos conscientes de que el atribuir esta clase de pecados a quienes proclaman ser el Santo Padre, vicario de Cristo y obispo de obispos, ha de ser alarmante para algunos. Pero el que ha estudiado la historia de los papas, comprende claramente que muchos lo han sido todo menos hombres santos. Papa Sergio II, 904-911. El Papa Sergio II, que reinó del 904 al 911, obtuvo la oficina papal por medio del asesinato. Los anales de la Iglesia de Roma hablan sobre su vida en pecado con Marosia, una conocida prostituta de esa época, quien le engendró varios hijos ilegítimos. Este papa fue descrito por Varronio y otros escritores eclesiásticos como un monstruo, y por Gregorio como un criminal aterrorizante. Dice un historiador: por espacio de 7 años este hombre ocupó la silla de San Pedro, mientras que su concubina, imitando a Semíramis madre, reinaba en la corte con tanta pompa y lujuria, que traía a la mente los peores días del viejo imperio. Refiriéndose a otra, dice: esta mujer, Teodora, de nombre, junto con Marosia, la prostituta del Papa, llenaron la silla papal con sus hijos bastardos y convirtieron su palacio en un laberinto de ladrones. Y así, comenzando con el reino del Papa Sergio, vino el período 904-963, conocido como el reinado papal de los fornicarios. Papa Juan X, 914-928. Teodora la prostituta, hizo Papa Juan X. Este había sido enviado a Ravenna como arzobispo, pero Teodora, para satisfacer sus deseos carnales, lo hizo volver a Roma y lo hizo nombrar papa. Su reinado tuvo un fin súbito, cuando Marosia lo asesinó. Papa León IV, 928-929. Marosia la ramera, quería deshacerse de Juan X para, de esta manera, poder llevar a León IV, 928-929, al oficio papal. Su reinado fue muy breve, pues este también fue asesinado por Marosia cuando ésta se enteró de que éste había entregado su cuerpo a una mujer más descarada que ella. Papa Sergio III, Juan Xi. Marosia la prostituta poco después llevó a su propio hijo ilegítimo, de Sergio III, al trono papal. El muchacho era todavía un adolescente. Tomó el nombre de Juan XI. Pero durante un altercado con los enemigos de su madre, fue azotado y puesto en prisión, en donde lo envenenaron y murió. Papa Juan XII. En el año 995 el nieto de la prostituta Marosia, después de varios encuentros sangrientos, pudo tomar posesión del trono pontificio bajo el nombre de Juan XII. Llegó a ser tan corrompido que los cardenales se vieron obligados a hacer cargos contra él. Este rehusó a presentarse para contestar a las acusaciones y en vez de esto, los amenazó con excomulgarlos a todos. Aún así le hallaron culpable de varios crímenes y pecados, incluidos los siguientes: hizo prender fuego a varios edificios, bebió un brindis dedicado al demonio, jugó a los dados e invocó la ayuda de los demonios, obtuvo dinero por medios injustos y fue enormemente inmoral. Tan viles fueron sus acciones, que incluso el obispo católico romano de Cremone, Luitprand, dijo de él: ninguna mujer honesta se atrevía a salir en público, porque el Papa Juan no tenía respeto a mujeres solteras, casadas o viudas, puesto que él faltaba al respeto aún a las tumbas de los santos apóstoles, Pedro y Pablo. Levantó la ira del pueblo al convertir el palacio papal en una casa de prostitución pública y fue descrito por el Liber Pontificalis con las siguientes palabras:
Pasó toda su vida en adulterio. Finalmente, su vida terminó mientras cometía adulterio. El furioso esposo de la mujer lo mató. Papa Bonifacio VII, 984-985. El Papa Bonifacio VII, 984-985, mantuvo su posición a través de cuantiosas distribuciones de dinero robado, y también a Juan XII y León VI, como monstruos de culpabilidad, llenos de sangre y suciedad, y como anticristos sentados en el templo de Dios. Además, Bonifacio fue un asesino. Hizo que el Papa Juan XIV fuera encarcelado y envenenado. Cuando el Papa Juan murió, el pueblo romano arrastró su cuerpo desnudo por las calles. La sangrienta masa humana que había sido Papa, fue dejada a los perros. A la mañana siguiente, sin embargo, algunos sacerdotes lo enterraron secretamente. Esta horrenda historia de este corrupto Papa me hace recordar a la mujer más malvada Jezabel, que el mismo Dios dijo que no merecía siquiera ser enterrada y que los perros se comerían en pedazos su cuerpo. Bonifacio asesinó al Papa Benedicto VI estrangulándolo. El Papa Silvestre II lo llamó un horrendo monstruo que sobrepasó a todo mortal en su maldad. Pero, evidentemente, el Papa Silvestre no era mucho mejor, pues la Enciclopedia Católica dice que el pueblo le consideraba como un mago pactando con el diablo. Papa Juan XV. Enseguida, vino el Papa Juan XV, 985-996, quien dividió las finanzas de la Iglesia entre sus familiares, lo que le trajo la reputación de ser codicioso, de torpes ganancias y corrompido en todas sus acciones. Papa Benedicto VIII, 1012-1024. Benedicto VIII compró el oficio de Papa por medio de chantaje. Papa Juan XIX, 1024-1033. Este Papa también compró el papado con corrupción y pasó por toda la escala de títulos eclesiásticos reconocidos, en un solo día. Papa Benedicto IX, 1033-1045. Benedicto IX fue elegido Papa, siendo apenas un niño de 12 años. Por medio de arreglos monetarios con las poderosas familias que manejaban a Roma. Este Papa niño creció en la maldad y cometió homicidios y adulterio en pleno día. Hizo robar a peregrinos en las catacumbas de los mártires. Fue un horrendo criminal a quien el pueblo desterró de Roma. Finalmente, la compra y venta del cargo papal se hizo tan común y la corrupción tan pronunciada que los gobernantes seculares tuvieron que intervenir en el nombramiento de los papas. Enrique III, emperador de Alemania, eligió a Clemente II, 1046-1047, que era un clérigo alejado de la corte papal porque ningún sacerdote romano pudo ser hallado limpio de corrupción, de simonía y de fornicación, declaró un historiador. Hoy en día no hay mucha diferencia con el clero. Papa Inocencio III, 1194-1216. Los papas católicos fueron asesinos, pero sin duda alguna Inocencio III sobrepasó a todos sus predecesores en homicidios. Durante su reinado, Inocencio, el cual era todo menos inocente, hizo asesinar a más de 1 millón de supuestos herejes. Él promovió la más infame y diabólica acción en la historia de la humanidad, la Inquisición. Por espacio de más de 500 años, los papas usaron la Inquisición para poder mantener el poder. Solamente Dios sabe cuántos millones de personas fueron asesinadas al no estar de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Papa Bonifacio VIII, 1294-1303. El Papa Bonifacio VIII, otro de la negra lista medieval, tuvo las siguientes desvirtudes. Practicó la brujería. Llamó mentiroso e hipócrita a Cristo. Declaró ser ateo. Negó la vida futura y fue un homicida y un pervertido sexual. Oficialmente dijo lo siguiente: el darse placer a uno mismo, con mujeres o con niños, es un pecado tan insignificante como frotarse las manos. Y aunque parezca imposible, este papa tan inmoral fue quien escribió la bula Unam Santum, en la cual declaró oficialmente que la Iglesia Católica es la única y verdadera Iglesia, fuera de la cual nadie puede salvarse. Fue este papa tan inmoral quien declaró oficialmente: nosotros afirmamos y declaramos definitivamente que es necesario para la salvación, que todo ser humano sea sujeto al pontífice de Roma. Fue durante el reinado de este papa, cuando Dante visitó Roma. Describió el Vaticano como el alcantarillado de la corrupción y del infierno.
Y puso a Bonifacio, junto con los papas Nicolás III y Clemente V, en las profundidades del infierno. Durante el periodo de 1305-1377, el palacio papal estuvo situado en Avignon, Francia. Durante esta época, Tetrarca declaró que dicho establecimiento papal era un lugar de violación, adulterio y toda clase de fornicación. Y debido a que los papas eran tan inmorales, no debemos sorprendernos de que los sacerdotes no fueran mejor que ellos. Como consecuencia, en muchas parroquias los feligreses insistían en que los sacerdotes tuvieran concubinas como protección para sus propias familias. Papa Juan XXII, 1410-1415. En el concilio de Constanza, 3 papas y algunas veces 4, se insultaba todas las mañanas, acusándose los unos a los otros de anticristos, demonios, adúlteros, sodomitas, enemigos de Dios y del hombre. Uno de estos papas, Juan XXII, compareció ante el concilio para dar cuenta de su conducta. Fue acusado por 37 testigos de fornicación, adulterio, incesto, sodomía, hurto y homicidio y se probó con una legión de testigos que había seducido y violado a 300 monjas. Su propia secretaria, Diem, dijo que en Bolonia mantenía un harén donde no menos de 200 muchachas habían sido víctimas de su lujuria. Por todo ello el concilio lo halló culpable de 54 crímenes de la peor categoría. Le depuso del papado, y, para no verse condenado a lo que se merecía, el indigno papa optó por huir. El registro oficial del Vaticano ofrece de este hombre esta información sobre su inmoral reinado. Su señoría, Papa Juan, cometió perversidad con la esposa de su hermano, incesto con monjas, tuvo relaciones sexuales con vírgenes, adulterio con casadas y toda clase de crímenes sexuales, entregado completamente a dormir y a otros deseos carnales, totalmente adverso a la vida y a las enseñanzas de Cristo. Fue llamado públicamente diablo encarnado. Para aumentar su fortuna, el Papa Juan puso impuestos a todo, incluyendo la prostitución, juego y la usura. Se le ha llamado con frecuencia el más depravado criminal que se haya sentado en el trono papal. Papa Pío II, 1458-1464. Se dice del Papa Pío II que fue el padre de muchos hijos ilegítimos. Hablaba en público sobre método que usaba para seducir a las mujeres, aconsejaba a los jóvenes y hasta ofrecía instruirlos en métodos de autoindulgencia. Papa Pablo II, 1464-1471. Pío fue seguido de Pablo II, quien mantenía una casa llena de concubinas. Su tiara papal estaba tan cuajada de joyas, que sobrepasaba el valor de un palacio. Papa Sixto IV, 1471-1484. El Papa Sixto IV tuvo 2 hijos ilegítimos de su manceba Teresa, a los cuales hizo cardenales. Financió sus guerras vendiendo posiciones eclesiásticas al más alto postor, y usó el papado para enriquecerse él y sus familiares. Hizo cardenales a 8 de sus sobrinos, aunque algunos de ellos eran aún niños. En cuanto al lujo y extravagancias, rivalizó con los césares. Él y sus familiares sobrepasaron a las antiguas familias romanas tanto en riquezas como en popa. Papa Inocencio VIII, 1484-1942. El Papa Inocencio VIII tuvo 16 hijos de varias mujeres. No negó que fueran sus hijos engendrados en el Vaticano. Como muchos otros papas, multiplicó los oficios clericales y los vendió por vastas sumas de dinero. Incluso permitió corridas de toros en la plaza de San Pedro. Papa Rodrigo Borgia o Alejandro VI, 1492-1503. Rodrigo Borgia, tomó el nombre de Alejandro VI y ganó su elección al papado mediante chantajes con los cardenales, práctica común en aquellos días. Antes de ser papa, cuando aún era cardenal y arzobispo, vivió en pecado con una mujer llamada Vanosa de Icatane, y después con la hija de esta, Rosa, con la cual tuvo 5 hijos. En el día de su coronación nombró a su hijo, joven de temperamento y hábitos viles, como arzobispo de Valencia. Vivió en incesto público con sus 2 hermanas y con su propia hija, y era el padre y amante de su hija Lucrecia, de quien se dice tuvo un hijo. El 31 de octubre de 1501 realizó una orgía sexual en el Vaticano, que no ha tenido parangón alguno en los anales históricos de la humanidad.
Papa Pablo III, 1534-1549. La revista de signo católico Life dijo que el Papa Pablo III, siendo cardenal, había tenido 4 hijos y en el día de su coronación celebró el bautismo de sus 2 bisnietos, que eligió a 2 de sus sobrinos adolescentes como cardenales, realizó festivales con cantantes, bailarinas, bufones y buscó ayuda de astrólogos. Papa León X, 1513-1521. Este papa fue elegido para 27 oficios diferentes clericales antes de tener 13 años de edad. Fue enseñado a considerar los cargos eclesiásticos solo como un medio de ganancia. Con su producto compró el cargo y declaró que el quemar herejes era una orden divina. Fue durante esos días que Martín Lutero, siendo aún sacerdote de la Iglesia romana, viajó a Roma. Al ver por primera vez la ciudad de las 7 colinas, cayó al suelo diciendo: Santa Roma, te saludo. No había pasado mucho tiempo en dicha ciudad, cuando pudo darse cuenta de que Roma era todos menos una ciudad santa. Pudo ver que la iniquidad existía en todas las clases del clero. Los sacerdotes contaban chistes indecentes y usaban palabras profanas, incluso en la misa. Lutero describió a los papas de la época como peores en su conducta que los emperadores paganos y explica que los banquetes a los papas les eran servidos por 12 mujeres desnudas. Nadie puede imaginarse los pecados tan infames y los actos que son cometidos en Roma, dijo, tienen que ser vistos y escuchados para ser creídos. Y esta es la frase que más cabe resaltar. Tanto es así, que se acostumbra a decir: si hay un infierno, Roma está construida sobre él. La papisa Juana. Un día, durante la visita de Lutero a Roma, vio una estatua en una de las vías públicas que conducen a San Pedro, que le llamó la atención, pues era de una papisa, y junto al cetro y la mitra papal, tenía un niño en brazos. Era la estatua de la papisa Juana. Estoy sorprendido, dijo a Lutero, de cómo los papas permiten que la estatua permanezca allí. 40 años más tarde, después de la muerte de Lutero, dicha estatua fue quitada por orden de Papa Sixto V. ¿Quién fue este papa femenino al que la estatua representaba? Se dice que nació en la tierra de Rin, en Ingelheim. Fue aclamada en Mainz por su sabiduría y más tarde se disfrazó de hombre para entrar en el célebre monasterio de Fulda, entre Frankfurt y Bebra. Se dice que también estudió en Inglaterra y Atenas y después recibió la posición de profesora de la Schola Graecorum de Roma, antiguo colegio de diáconos. Allí ganó tanta influencia como hombre, que fue elegida papa. Sin embargo, después de un pontificado de 2 años, 1 mes y 4 días, fue descubierta su condición de mujer. Mientras formaba parte de una procesión, dio a luz a un niño y murió. Fue en este sitio donde se erigió la estatua del papa femenino. En tiempos recientes, la historia de la papisa Juana ha sido discutida. Por razones obvias, Roma ha tratado de ocultarlo. Sin embargo, antes de la época de la Reforma, la cual expuso tanto pecado en la Iglesia romana, la historia era parte de las crónicas y conocida por obispos e incluso por los mismos papas. El Papa Anastasio, por ejemplo, la menciona en su escrito Historia de los Pontífices Romanos. De hecho, todos los libros de historia de antes de la Reforma mencionan a la papisa Juana o en texto o en el margen. Se discute que hasta el siglo XV los papas tenían que pasar por un examen físico para que el caso de la papisa, el papa femenino, no se volviera a repetir. Obviamente, la idea de un papa femenino rompe la doctrina católica de la sucesión apostólica y, por lo tanto, es natural que la Iglesia romana trate de ocultar esta historia. Por toda la historia negra anterior, es que la afirmación católica de que el papado es una sucesión apostólica es totalmente falsa. Tal declaración significa que todos estos papas, incluyendo a los más ignorantes y perversos, han de ser tomados en cuenta en la línea de sucesión desde el apóstol Pedro y hay que considerarles infalibles. Al hacer las investigaciones hasta Pedro, se tiene que pasar por la historia del papa femenino. De modo que la sucesión papal a la cual toda otra demanda del catolicismo está unida, queda expuesta como fraude y debe caer ante la poderosa espada del Espíritu. La palabra de Dios. Una inquisición en el siglo XX. Tal vez usted dirá, la historia de esos papas sucedió hace mucho tiempo. Hoy las cosas han cambiado. Pero el Vaticano ha cambiado realmente.
Lo que hizo el malvado Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial, dirigido por Pío XII, puede encontrarlo en el libro denominado Cortinas de humo, de donde extraemos brevemente. Por orden del Papa Pío XII, los sacerdotes católicos cambiaron la sotana por el uniforme de los temibles escuadrones asesinos de la Stasi, dirigieron los asaltos más bárbaros y brutales contra los ortodoxos, y practicaron torturas satánicas que nunca antes se habían visto en el siglo XX. No hablamos de 800 años atrás, sino del año 1940. La gran ramera del Apocalipsis mostró sus colmillos, destruyó por completo a sus enemigos y encubrió sus crímenes astutamente. Todo esto está documentado en muchos libros, incluyendo el de Avro Manhattan, Catholic Terror Today, el terror católico hoy, de donde tomamos esta cita. A la población no católica de la Croacia católica, Yugoslavia, le dieron a escoger la conversión o la muerte. Cerraron sus templos, destruyeron los documentos parroquiales, quemaron los edificios eclesiásticos, con frecuencia arrestaban a los feligreses ortodoxos en sus templos y los dejaban allí, o en salones locales, mientras esperaban su suerte. Conversión a la fuerza, campos de concentración o ejecución. Su supervivencia a menudo dependía del capricho de los comandantes de la Stasi y de los padres católicos, sacerdotes, que los acompañaban. Éxodo 23, 24, 25. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo, y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Gracia y paz. Desenmascarando al romanismo.